Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 44 de Doctor Milagro. Ferman se entera que la hermana mayor de Betul los ha engañado a todos, ya que en realidad ella aún es menor de edad, por lo que decide decirles a Ali y a Ashley. Luego, realizan una junta médica para debatir si realmente ella puede ser donante de Betul, y se llega a la conclusión de que ella no va a poder ser donante, y que la única forma es que un tutor legal de ellas firme el consentimiento. El doctor Adil y Belis deciden hablar con la niña. Ella confiesa que falsificó los documentos, y que quiere ser la donante de su hermana como sea. Ellos le dicen que tienen que tener el consentimiento de un tutor, por lo que tendrán que acudir a su tío. Ella, muy asustada, les pide que no acudan a él, ya que es muy cruel porque siempre la golpeaba, y solo le quitará el dinero de la operación. Ellos insisten, por lo que la niña se retira corriendo muy asustada, negándose a acudir a su tío. El doctor Ali, triste porque ya no se podrá operar a Betul, se encuentra hablando con ella, quien sospecha algo, por lo que presiona a Ali para que le diga la verdad. Justo en ese momento, llega al hospital un joven que ha sufrido una agresión por parte de un acosador que venía violentando a una mujer. El joven había decidido salir en su ayuda, por lo que terminó siendo agredido de gravedad. Lo atienden los doctores Ali y Ashley, pero grande fue el daño de la agresión, que decidieron operarlo al instante junto al doctor Ferman. Ya en sala de operaciones, Ferman decide que la única manera de salvarle la vida al joven, era uniendo su mandíbula para siempre, y eso implica que nunca más él pueda gesticular su boca, por lo que no podrá hablar, ni comer alimentos sólidos. Detienen la operación y esperan a que el joven, de nombre Cemal, despierte para que firme el consentimiento. El doctor Adil, por su parte, decide buscar personalmente al tío de la niña, tratando de convencerlo a que firme el consentimiento de su sobrina. Este se niega rotundamente, burlándose de él, pero Adil, muy sabiamente, logra finalmente convencerlo, por lo que firma dicho consentimiento. El doctor Adil, con el consentimiento en mano, se dirige al hospital y se lo entrega al doctor Ferman, quien muy emocionado, se lo cuenta al doctor Ali, y este muy alegre se lo dice a la niña Betul. Luego, en la habitación de Cemal, los doctores le explican las condiciones en las que él se encuentra, y que solo existe una manera de poder ayudarlo. Cemal acepta dicha operación, por lo que firma el consentimiento, pero en plena operación, gracias a la ayuda del doctor Ali y de Ashley, quienes no estaban de acuerdo con dicha operación, Ferman cambia de opinión, por lo que decide que le salvarán la vida a Cemal de otra manera, y aunque no haya evidencia de procedimientos médicos anteriores, ellos lo van a crear, por lo que les deja como tarea pensar en algún procedimiento válido. Detienen la operación, y esperan a que Cemal despierte para volverle a comentar lo que han decidido, por lo que él muy alegre acepta los riesgos y firma nuevamente el nuevo consentimiento.